Juan Sebastián. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hoy sábado. ¿Ya te comiste tu nacatamal o no hay nacatamal donde vivís? No hay nacatamales, Ah, lamentablemente, no hay nacatamales, no hay ni gallo pinto, que pasamos un buen rato sin querer comerlo, bueno, pero ahora ya nos está haciendo falta, cómo es la me vida. dijo Camilo Velázquez que fuiste a su casa y que vos dijiste, gallo pinto, hermano, no me sirvas. Que quedé aburrido. Así es, pero ya hace falta un buen nacatamal. Sí. Vos sabes cómo tiene que ir acompañado un nacatamal, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Decime. Vamos a ver, ¿con tortilla o con pan? No, con otro nacatamal. Ok, sí, sí, porque hay una disputa con tortilla. No con Nosotros en los pan, no, pueblos lo tiene que ser comemos con con pan. tortilla. Ustedes los de la capital se Con pan, acostumbraron con pan. con pan, tiene que ser con pan. Los dos No, nacatamales tienen que ser con pan y café. pues no. Pues no has vivido allá en el monte como he vivido yo. Ay, es tortillita caliente. Bien, Juan, te he localizado porque yo traté de ampliar con lo que he leído sobre esta reforma a la ley de lavado de activos que mandó la dictadura, en la que toca las remesas. Ya expliqué sobre que mandan a una vigilancia extrema, mandan a estar averiguando a los que mandan, a los que reciben, una vigilancia, un control, investigar a cada una de las personas. ¿Qué sabes de esto? Seguramente ya leíste la reforma que quiere ejecutar la dictadura, que seguramente se la van a aprobar porque es su chanchera, pero ¿qué sabes de esto? ¿Qué es lo que pretenden con esta decisión? En una primera lectura, Miguel, lo que aparentemente está queriendo hacer la dictadura es tener control de la información de el que envía la remesa y quien la recibe. Le están pidiendo a los operadores de remesas que entreguen la base de datos de quienes reciben, por ejemplo, si alguno de nosotros queremos enviarle a Juan Pérez, lo hacemos a través de Western Union y Juan Pérez está en esa base de datos y Western Union tendría que entregarle los datos de esta persona, en cuánta plata está recibiendo, etcétera. Esto es gravísimo por una serie de razones. En primer lugar, esta es información confidencial que no estaba supuesta a entregársele a nadie más. Esto es una relación cliente-empresa, una base de datos que puede tener consecuencias que aún desconocemos. Es decir, cómo si Western Union tendría que tomar una decisión eh, empresarial de tener que entregar esta base de datos con los riesgos que esto implica, ¿no? Entonces, una lectura inicial lo que están queriendo es tener control de información, Miguel, como todo, y por eso es que está en el contexto la reforma al lavado de activos, y esto es lo que quieren efectivamente apretar a la represión, identificando a personas que tienen tendencia azul y blanco, opositores, familiares de opositores o personas en general que puedan ser objeto de este escrutinio. Tenemos que recordar que la remesa es la fuente principal de recursos externos de la economía nicaragüense. Se ha aumentado. Allá cuando empezamos a analizar el tema, veíamos con gran sorpresa que se movía de 11 a 11,5% del Producto Interno Bruto, ahora está alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, ¿no? El incremento ha sido inimaginable, pero esto es en esta primera lectura, y no necesitamos hacer un análisis más a fondo, es una violación al derecho de la privacidad de los nicaragüenses que de alguna manera familiar, de una manera conyugal o de fraternal, envían recursos económicos a personas que lo necesitan. Y entonces aquí ya la represión está entrando por el lado de la información y no descartemos también de que puedan haber otros tipos de acciones en contra de las remesas. Podría ser, por ejemplo, que ya puedan ser estatizadas y eso es un riesgo alto también. ¿Qué Y significa eso, Juan? bueno, que en vez de que existan operadores privados, sean simplemente entidades del Estado, como en Cuba y en otros lugares donde el Estado controla. Desaparecer las agencias y desaparecer que los bancos sean los receptores.
Sí, o confiscarlas o decirles que ahora son parte de socios del Estado. Estos tipos son capaces de cualquier cosa, pues, ¿verdad? Y esto puede ser con el objetivo de recaudar impuestos, podría darse en algún momento una tarifa también, o que solamente estén obligados a darte córdobas y no dólares. Que ya en la práctica se hacía. Hace un tiempo ibas a Western Union y te daban el dinero, pero en Córdoba. Así es. Hay un diferencial cambiario que se la carga el Estado y la empresa también, pues. Entonces, eh, ahí lo que va a ocurrir es que la gente va a buscar otras formas. Por eso es que otras formas de envío de dinero privadas, cuando digo privadas, va a hacer a todo lo posible para efectivamente esquivar cualquier requerimiento de información. Pues esto va a generar una enorme zozobra entre los nicaragüenses con familiares en el exterior para ver cómo puede ser la forma más segura de enviar dinero sin que esté con el ojo del Estado, ¿no? Ahora, para no escandalizar a las personas, porque ayer, pues, los NICA fuera creen de que van a congelar todas las remesas. ¿A quiénes? Porque dicen inmovilizar fondos a través de la unidad de análisis financiero. ¿A quiénes les podrían estar congelando esos fondos? A quien quieran. Es decir, yo he No, pero tratado, ¿qué clavo debe tener alguien? ¿Qué investigación? ¿A qué investigación debe ser sometida? bueno, es que, a ver, entre el grupo de nosotros mismos, de los 222, había gente que había sido condenados por lavado de dinero, ¿ya? Incluyendo todos los de la Fundación Violeta Barrio, eh, eh, etcétera. Entonces, ellos pueden inventar el delito con el único objetivo de confiscar recursos. Acuérdate que andan en plan de robarse lo que puedan, pues. Entonces, el problema de propiedades y de negocios, etcétera, es que no son bienes muy líquidos. Tenés que conseguirte a alguien que lo compre, comprar una propiedad con un problema legal, etcétera, de esta naturaleza, no vas a conseguir muchos compradores en el mercado, pero si le puedes meter mano a fulano de tal, que es un identificado opositor y que básicamente le está mandando dinero a su abuela, la abuela va a ser investigada y como viene de un terrorista, entonces hay lavado de dinero y confiscan los bienes. Pues entonces no es para alarmar a la población, pero estos tipos son capaces de cualquier cosa. Y entonces cuando se están haciendo ese tipo de acciones como la que estamos viendo, es mejor que la gente esté avisada, a decirle, no, no, tranquilo, esto solamente va a ser para los delincuentes que lavan dinero con el narcotráfico. La dictadura tiene años ya de actuar de todas maneras en contra de opositores y esto es una enorme cantidad de recursos. También pueden estar preocupados y como ellos están obsesionados de que todo esto fue un levantamiento de la Central de Inteligencia Americana y de los gobiernos extranjeros, de que está entrando millones de dólares de apoyo a grupos de opositores en el país que quieren neutralizar, pues. Entonces, no es para alarmar, pero sí creo que hay que ser realista de que estos tipos son capaces de todo, porque lo han hecho de todo. Pues yo también creo que por ahí anda el sentido. Esto de meter en esta reforma de la ley de lavado de activos y donde te contempla cárcel para los que financian el terrorismo, para los que financian armas de destrucción masiva. Y me preguntaba, estos andan creyendo que se puede financiar la bomba atómica de afuera. Pues es para precisamente eso, ¿no? La paranoia, creyendo que desde afuera sigue entrando plata. Y por eso es que también reforman el Código Procesal Penal para efectivamente, o el Código Penal, quiero decir, no el procesal, el penal, para tipificar estos tipos de delitos o este tipo de sanciones y cárceles que ya no los aplicaron a nosotros de todas maneras, ¿verdad? Nosotros fuimos confiscados allá fuera del país. Entonces lo que quieren hacer es el marco legal que justifique todo esto. Pues entonces tenemos que recordar de que esta ley viene amarrada en ese paquete que incluye también la reforma al Código Penal, que también creo yo, al internacionalizar el delito y bajo la posibilidad de condenarte en ausencia,
porque claro, anteriormente a esta ley, si no estabas en el país, el juez lo que tenía que hacer es simplemente hacer una orden de búsqueda internacional, etcétera, para traerlo a la justicia. Ahora lo puede juzgar a esta persona sin necesidad de estar presente, en completo violación a todos los derechos fundamentales, evidentemente. Pero esto va acompañado de esto, además de una segunda explicación, y es de que están tan ardidos con el caso de Darío Richarte en Argentina, donde el tribunal recibió una solicitud de orden de captura contra los delincuentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos quieren desquitarse y ahora nosotros vamos a tener también justicia internacional y vamos a estar igual que ellos, vamos a poder emitir órdenes de captura también internacionalmente. Sí, por eso es que también hablan de nicaragüenses y extranjeros, porque se supone que nosotros ya no somos nicaragüenses. Para que Bueno, así lo ven ellos, ¿verdad? Pero se supone para ellos. Mira, bueno, el acceso a la información siempre la han tenido. Siempre han obligado a los bancos y a la agencia a reportar sobre las remesas por encima de un monto. O sea, que esto ya lo han hecho. Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que ya venían haciendo en la práctica con esto de la reforma? bueno, yo creo que es ahondar aún más en todo tipo de información. Seguramente ellos han encontrado de que esta normativa, que creo que era de $1,000, ¿verdad? La remesa, el monto que haya sido, tenías que informar. Obviamente la gente estaba bypaseando eh, el El límite, el monto. límite o el requerimiento de información. Entonces, esto es una respuesta también a que seguramente no estaban consiguiendo toda la información necesaria y le están pidiendo a los bancos y a las agencias a que aumenten ese flujo de información. De nuevo, con todo el irrespeto a la privacidad del cliente, a la privacidad del ciudadano nicaragüense, en violación a los derechos. Todo esto tiene el objetivo que lo hemos venido viendo y hay que verse dentro de este marco de tener un control absoluto de todo lo que pasa en Nicaragua. Ahora, ¿cómo interpretas que la dictadura esté tratando de afectar a la diáspora cuando es la diáspora la que envía tantos recursos? El año pasado más de 5.000 millones y hoy en el segundo trimestre el Banco Central anunció 1.336 millones de dólares. O sea que es un colchón que evita problemas en las familias, evita el hambre, la gente tiene para sus gastos y que de esta manera sirve como amortiguador a los problemas de la falta de empleo, a la falta de recursos, a que la vida está cara en Nicaragua. Mi pregunta es, ¿cómo interpretas que si le sirve tanto la diáspora y los recursos que mandan a Nicaragua, por qué la dictadura los afecta tanto, cerrando consulados y condenándolos a estar aquí sin papeles? Por asuntos políticos, Miguel. O sea, la diáspora es principalmente antisandinista. Por eso es que nunca el Frente Sandinista o siempre se opuso al voto en el extranjero, que está perfectamente permitido según la legislación nicaragüense, y lo que correspondía era solamente acciones administrativas de parte del Consejo Supremo Electoral para que se hicieran elecciones, votaciones en el exterior. Era relativamente fácil implementarla, pero el sandinismo nunca quiso extender este derecho a los nicaragüenses en el exterior, porque son eminentemente, por razones obvias, anti-sandinista en su inmensa mayoría. La inmensa mayoría de los nicaragüenses somos en contra de la dictadura, e incluso los que se han ido recientemente, que son muchos, 700,000 personas, se van y obviamente guardan un sentimiento de que como efectivamente lo es, de que el culpable es la dictadura. Entonces, ellos tratan de menospreciar esa. Y ocurre más o menos como siempre las contradicciones de ellos, ¿verdad? Menosprecian y atacan a Estados Unidos, pero es el principal socio comercial con el CAFTA, que ahora se están levantando voces
a favor de la suspensión del CAFTA, que es peligrosísimo para la población nicaragüense. Entonces, es parte de ese mismo odio, resentimiento de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, etcétera, y eso explica la posición de ellos en contra de la diáspora, que ahora, como bien decís, ha generado un colchón, un salvavidas a la economía de manera muy importante y que irónicamente les ayuda a ellos, ¿verdad? Yo siempre he tratado de matizar esto de las remesas, de que no es cierto de que los 5.000 millones de dólares le llegan a la dictadura. Claro. Eso no hay que decirlo así. Le quedan como 600, alguien me explicaba la última vez, en impuestos. Bueno, son impuestos indirectos. La estimación es muy difícil, ¿verdad? Tenemos un IVA del 18. ¿Cuánto es el IVA ahora? Creo que le subieron. La cifra que sea, pues de todo lo que se consume, es bien difícil determinar todo lo que se consume en Nicaragua, que paga IVA y que viene financiado con la remesa. Yo no me metería a hacer un análisis tan detallado con la poca información que se puede tener sobre toda esta dictadura, pero sí les da recursos financieros, pues evidentemente, y esto genera una actividad económica que genera también IR, que se ha venido incrementando bastante, el IR, sobre todo el IR a las empresas, por todos los reparos también que se imponen. Entonces, las recaudaciones fiscales vienen alimentadas por este tipo de... No descartás que también le apliquen impuestos a las remesas, que es algo que nunca lo han hecho, pues que se han visto tentados. En varias ocasiones se ha advertido que podrían aplicarle impuestos para tratar de sacar con cómo están desangrando a la gente con las multas, con todo este esquema para conseguir recursos a las remesas. Por lo menos no está contemplado en esta reforma que mandan. No, pero están cerrando el cerco, ¿verdad? Están aumentando el nivel de información, etcétera. Eso es muy mala señal. Estos tipos son capaces de todo. Como viceministro de Hacienda que fui, y por lo tanto recaudador de impuestos, no debemos descartar ningún tipo de actividad. Y técnicamente esto, pues, ellos podrían decir y justificarlo, bueno, estos son trabajadores que son nicaragüenses, que están en el exterior y si estuvieran en Nicaragua tendrían que haber algún tipo de retención del IR, porque son trabajadores, entonces esto es un impuesto al trabajo. Podría usar ese argumento también, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy alertas a que no quisiera seguir ahondando en el tema para no darles ideas, pero ellos pueden hacerlo, pero esto no es un tema técnico, es un tema político. Ideas malas ya las tienen. No, No no, necesitan no, en asesor. eso nos ganan 1000 veces. Y creo que la razón por la cual no la hacen, y me ha dado una nueva tarea, voy a revisar si algún país del mundo impone impuestos a la remesa. Cuba Pero seguro. sí, es decir, es que en el caso del capital, estamos hablando de fuerza laboral acá, pero en el caso del capital hay países que sí imponen cuando hay pues, empresas que ganan plata y la expatrian, la mandan fuera de los países, a veces hay impuestos sobre eso, a las ganancias de las empresas, etcétera. Pero la razón no es técnica, la razón no es económica ni fiscal, la razón es política. O sea, si vos le tocas a la remesa, estás afectando a prácticamente el 80% de la población nicaragüense que de una u otra manera recibe remesa. Más o menos estos son los datos, es decir, a un tercio de la actividad económica, el equivalente a un tercio de la actividad económica, la fuente principal de divisas del país. Entonces, y como han hecho todo lo que han podido y han querido, no deberíamos descartar absolutamente nada, Miguel. Bueno, y creo que todos coincidimos en eso, Juan, que el brinco lo están pegando después de que este grupo de abogados en Argentina pues iniciara un proceso penal y que incluso solicitara orden de captura, que sabemos que eso es más simbólico que otra cosa, pero que les duele, ¿no?
Bueno, mira, tiene acciones prácticas. Putin está siendo amenazado de que si va a Mongolia lo pueden echar preso en Mongolia. Entonces la va a pensar 2 veces si va a ir a Mongolia. O sea, va a Pero ir a Ortega China. solo va a Venezuela y a Cuba de vez en cuando. Sí, pues, entonces sí, desde el punto de vista práctico no es de que van a llegar unos antimotines internacionales y se van a meter al camión y lo van a agarrar de las mechas, ojalá si fuera. Pero ese no es tanto el punto. El punto es de que primero hacer un avance en temas de justicia, donde básicamente las víctimas pueden ver de que efectivamente un juez, donde hay justicia, valga la redundancia, ve causa suficiente. Esto está documentado con los asesinatos de los nicaragüenses, etcétera. Ve causal para imponer restricciones migratorias a estos dos delincuentes. Después está cómo lo vamos a llamar. Además de todo, ya que a ellos les encanta, sobre todo a ellas les encanta llamarnos con adjetivos que ya nos están llamando sapos, culebras, ranas y todo lo demás. Nosotros vamos a llamarlos a ellos prófugos de la justicia, porque si hay una orden de captura y no los agarran, son prófugos de la justicia internacional. Así que vamos a tener un nuevo adjetivo y es un logro importante, ¿verdad? Estuvimos en Buenos Aires hace un mes, nos reunimos con Darío y le dijimos efectivamente de que esto tenía que movilizarse lo antes posible para esos fines, que éramos conscientes, ¿verdad? De lo que me estás diciendo, que es más que es simbólico, un poquito más que simbólico, creo yo, tiene un efecto real y que esperábamos pues que el juez se pronunciara ya sobre la materia, así que estamos esperando y creo que también lo de Venezuela ha ayudado un poco, porque el caso de Maduro va un poco más avanzado, incluso está en la Corte Penal Internacional como acusado, pero ahí vos ves las diferencias. Cuando se lo hicieron a Putin entró rapidito y cuando lo hacen a Maduro ha tomado como 6 años. Entonces, esas son de las cosas de la comunidad internacional que a veces frustran un poco. Bueno, aprovechando que estás aquí en la entrevista, la última pregunta es, ¿por qué la dictadura, cuál es cómo te explicas? ¿Cuál es tu interpretación que la dictadura mete preso a 8 amigos de Carlos Fonseca Terán, pero a Fonseca Terán no lo acusan? Bueno, yo estaba haciendo la broma en mi último X, que a Carlitos no lo tocan porque es el hijo de Carlos, ¿verdad? Entonces, con esto quiero decir de que, es decir, el simbolismo, acuérdate que el sandinismo se ha basado mucho en lo simbólico, ¿no? Entonces, a un muerto, en 1976, Carlos Fonseca sigue siendo la imagen sacrosanta para ellos, el gran fundador y el gran ideólogo. Un hombre que si hubiera vivido la revolución estaríamos peor, creo yo. Entonces, ya hay cosas que pues, ellos ya no pueden tocar, no pueden tocarlo tan libremente, pero para fines prácticos, él está igual de condenado que los otros que también, pues, segurito que son mafiosos, ¿verdad? Que se han aprovechado de esas posiciones académicas y aparentemente estaban en algún programa de crédito a personas y ahí vieron una huaca y se robaron los reales de ahí, pero muy probablemente lo que pasó es de que el contenido de ese WhatsApp llegó a manos de ellos y vieron cómo entre su propia gente se estaban refiriendo a ellos y tal vez estaban proponiendo algún tipo de acción, algún tipo de... porque Carlos Fonseca Terán siempre ha sido un charlatán, un hombre muy vacío y para el sandinismo siempre ha sido una incomodidad tener a un hombre con ese nombre y apellido, con unas ideas tan vacías y desde la revolución se viene registrando de que es una persona sin ningún tipo de rumbo. Entonces, pero el nombre no deja de ser importante dentro de ellos. Entonces, muy probablemente estos fanáticos, estos Hubiera seguidores. sido muy duro, muy fuerte para sus bases.
Sí, 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 no, y además seguramente estos tipos le deben de estar diciendo, o le estuvieron diciendo en el chat, hombre, mira, por lo que luchó tu padre y lo mataron, y lo que fundó tu padre, ahora se convirtió en No una, debería de estar en una ahí, aquel que agarra vara con sus tragos. Sí, yo sí, hombre, yo soy el que tengo que estar ahí. Sí, exactamente, sí, porque pues además era una mesa de tragos, aparentemente. Entonces, que son Ahora, fíjate que y, el hecho de que acusen, abran un proceso contra los 8, porque allí está, ahí te puse la fotografía de los 8, que fue una publicación que hizo Confidencial. El hecho de que a los 8 que están alrededor de Fonseca los tengan presos y ya confirmado, pues esto ratifica de que él está en un problema. así es, Porque qué no, casualidad que esa fotografía tiene a los 8, los 8 solo a él se salvó en medio. sí, no, y además que, a ver, está a salvo por el momento, pero tal vez están haciendo la prueba. Vamos a ver, ahorita echemos a los 8 presos, ¿verdad? Ya con una acusación formal. O sea, que estos tipos van a estar engavetados un buen rato, eso ya te lo están diciendo. Y vamos a ver cómo reacciona. Y como, pues, y la gente del frente va a estar asustada, entonces ahora van a encontrar evidencia de que Carlos Fonseca era el líder de la operación. Carlos Fonseca Terán, entonces le van a caer a él ya de manera separada. Esto es una especulación, pues, pero ciertamente el hecho de que sea una diferenciación se debe evidentemente al padre. Pues. Hay unos que tienen un grupo, tienen otro grupo, te lo voy a presentar. Mira este otro grupo que se ha descubierto. Estos tienen un grupo también. Los lamebotas. Los lames se llaman. Sí. No, ¿cómo ha cambiado el frente? No, estos son intocables ahora y el hijo de Carlos Fonseca preso. ¿Ah? Bueno, es que La degradación. lo que pasa es que es la lealtad. La lealtad. Todas estas personas que acabas de poner en este grupo le deben un enorme favor a Daniel Ortega y Rosario Murillo en carácter personal, ¿verdad? Comenzando con el impresentable Pastrán, él se estaba muriendo, y estaba un problema de salud y fue llevado recibió atención médica por parte de la dictadura. Igualmente, Quiñones recibe prebenda a través de las empresas de transporte. Pues entonces, ellos de alguna manera le deben esos favores, y la lealtad en ese sentido es perruna, ¿verdad? Es canina. Los otros son, según ellos, intelectuales y pensadores, entonces se sienten un poco más desinhibidos de poder escribir cosas en los chats. Así que no creo que en la de estos sujetos vayan a encontrar mucho ataque, porque saben pues que es vergonzoso pues que todo esto esté Pero que, pasando, pero que, pero que que esté no se pasando estas atengan, traiciones, ¿verdad? Que no se lo de los atengan, ocho. porque la señora anda sacudiendo a todos, dándole escobazo a todo el mundo. Que no se Bueno, atengan. ya la compactación que no lo dijo en el comunicado, pero que ahora está siendo claro, está incluyendo la desaparición de entidades públicas, como el UNIFOM, que juega un papel muy importante, por cierto, de canal entre el Ejecutivo y las alcaldías. Cuando José Rizo Castellón era presidente, imagínate, don José Rizo Castellón era el presidente del UNIFOM, ese nivel de importancia política tenía para el gobierno liberal tener una comunicación fluida con las alcaldías, ¿verdad? Y el Fondo de Inversión Social de Emergencia, el FICE, era el principal inversor público en la década de los 90 y los 2000, haciendo miles de obras de infraestructura, pozos de agua, escuelas, centros de salud, infraestructura básica para la población, porque efectivamente invertir es una inversión, hacer inversiones públicas es una acción que requiere de mucha especialización y mucha experiencia, y a veces el Ministerio de Salud, que por su naturaleza está supuesta y obligada por la ley y la Constitución a dar servicios de salud, no de construir el edificio, de dar salud en el edificio construido. Entonces se volaron al FICE también, que jugaba una función de canasta donde todas las inversiones públicas
llegaban, se hacían las licitaciones, los documentos de licitación se parecen, ya sea una escuela rural o un centro de salud rural, prácticamente la misma obra con algunas diferencias evidentemente, pero el proceso de contratación es el mismo. Entonces eso ayudaba a la eficiencia del Estado precisamente, quitándole a las instancias y que se concentraran en lo que estaban supuestos, en lo que están hechos por constitución, que es salud, educación, agua potable, etcétera. Entonces se la volaron, ¿verdad? Entonces ahora van ya más de 2.000 corridos. Mi estimación es que van a detenerse alrededor de 6.000 o 8.000. Ojalá no sea más, y ojalá no sea más, digo yo, porque esto trae un sufrimiento a familias nicaragüenses, aunque sean funcionarios públicos del régimen, trae sufrimiento, trae miseria, pero esto es un proceso de mucho más alto y largo alcance de lo que algunos puedan suponer. Ya de 2.000 corridos es un número importante, son 2.000 jefes de familia que han pasado el desempleo en las últimas semanas. ¿Y qué información tenés? Porque lo tocaste de que están tratando de cortar el CAFTA, están cuestionando el CAFTA, la relación que hay con el régimen de Nicaragua en Washington, porque lo tocaste ese tema ahorita en la entrevista. Sí, es que acaba de dar unas declaraciones Mauricio Claver Carón, que fue primero el miembro en tiempo de Trump, creo que fue, de la Agencia de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Creo que fue ya con, sí, fue con Trump, fue con Trump. Y luego fue nominado al final de la administración Trump como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora está en el sector privado y acaba de dar unas declaraciones, Mauricio, en el sentido de que si, cómo es posible que tenga relaciones privilegiadas comerciales con Nicaragua y no tenga relaciones privilegiadas, y empieza él a enumerar una serie de países de América Latina, ¿verdad? Que no tienen tratados de libre comercio. Entonces, esto se está levantando cada vez más por culpa de Ortega. Entonces, no se trata yo en particular, por ejemplo, mi posición personal es que una suspensión del CAFTA traería unas consecuencias inmencionables a miles de familias nicaragüenses que serían afectados por esto, y que el responsable de esto es Daniel Ortega. Entonces ya hay voces en Estados Unidos. Había otro también que hizo un tuit en una forma como irónica, decía: ¿se imaginan ustedes teniendo un tratado de libre comercio con Corea del Norte? Y dijo, bueno, lo que pasa es de que tenemos un tratado de libre comercio de acceso privilegiado a las exportaciones de Nicaragua, que es un país que se parece a Corea del Norte. Esto lo hizo creo que un miembro representante de la Cámara de Representantes. Entonces se están levantando las voces cada vez más con todas las arbitrariedades de Ortega, y sobre todo metiendo a Ortega a Nicaragua en este conflicto chino-ruso con Occidente, con los iraníes y etcétera. Y entonces dentro de Washington que Washington no necesariamente reacciona de una manera automática o rápida, pero cuando empiezan más voces a hablar de esa posibilidad hay que tener bastante cuidado. Entonces esto ya llega a los hacedores de política comercial y dicen, bueno, vamos a tener que tomar ya este tipo de acciones. Entonces Ortega nos está llevando peligrosísimamente a este tipo de decisiones. Pues entonces tenemos que estar muy atentos de lo que ahí pueda pasar, Miguel. Y por eso tal vez es que él está con el interés de hacer un tratado de libre comercio con China. Entonces dice, bueno, vaya, nos están quitando estos privilegios comerciales los imperialistas norteamericanos, tenemos la hermana y solidaria y benévola República Popular China, que nos está dando los mismos beneficios comerciales. Eso no es cierto, pero seguramente que lo va a resaltar. ¿Y qué significaría la eliminación del CAFTA para Nicaragua? Bueno, no quisiera ni pensar, pero los números son importantísimos. Es decir, solamente, digamos, el sector de zona franca tiene en promedio, han venido bajando porque precisamente por la violación a los derechos de propiedad, etcétera, muchas empresas se han ido, pero estamos hablando más de 120, 130 mil
empleos directos que dependen al día de hoy en Maquila, principalmente del sector textil y de arneses automovilísticos, que ha crecido muchísimo en la última década. Y eso significa, o sea, si aquí estamos haciendo toda una información de 2.000 empleados públicos y el impacto que puede subir a 8.000 como una cosa muy dramática, imagínate 120, 130. Aquí estamos hablando de 130.000 jefes de familia multiplicado por 4, que son las familias que están bajo su dependencia. Estamos hablando de unos números enormes, ¿no? Entonces, el riesgo es fundamental. Por eso es de que ese es un tema que yo personalmente, como economista, trato con mucho cuidado, porque realmente estás hablando de un botón rojo nuclear, pues, para la economía nicaragüense. Bueno, pues Juan, gracias por la entrevista. A la orden, Miguel. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo a todos los que nos oyen. Igualmente, a vos y a toda tu familia.